Te damos muchas gracias por el honor concedido a cada uno de poder leer tu santa palabra. Y lo que de ella recibimos como la enseñanza, como la corrección y la preparación de nuestra vida para hacer buenas obras en el lenguaje de San Pablo. Permite ahora que en la exposición haya entendimiento y sensibilidad en tu pueblo, para que además de escuchar y entender el mensaje, viva como tú lo demandas. De parte de tu siervo, la sabiduría para trazar tu palabra de manera correcta, para no avergonzarme como obrero tuyo. Gracias por tu presencia con todos y en todos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído, hermanos, el pasaje que se nos indicó, escrito por el apóstol San Pablo. Como siempre, el tema correspondiente aparece en nuestro boletín, además de que ha sido mencionado. Pido entonces, hermanos, que agucemos nuestros sentidos, pongamos la atención que se requiere, incluyendo la reverencia que sabemos todos que debemos tener, además del énfasis que se ha hecho en diferentes momentos. Entonces, hermanos, una descripción bíblica de Dios y el hombre. No podía ser de otra manera. Solamente a partir de las Sagradas Escrituras se puede saber algo verdadero de Dios. Fuera de lo que enseña la Biblia, es mera ilusión. Estamos hablando de describir a Dios y al hombre. Sin la Biblia es mera ilusión. Si en la Biblia de la palabra de Dios describir a Dios no solo es jactancioso, sino fantasioso. Por otro lado, describir al ser humano, describir al hombre, no resiste gran dificultad. Diariamente y por diversos medios sabemos mucho del hombre basados en lo que hace. Por lo mismo, entonces, al abordar el tema de hoy, para no ser ni parecer ilusos, jactanciosos, mucho menos fantasiosos, la Biblia como autorrevelación de Dios será nuestra fuerza para describir a Dios y para decir a partir de ella lo necesario y verdadero respecto al hombre. Esta es, hermanos, la introducción. Una descripción bíblica de Dios y el hombre. Empecemos entonces y continuemos con la descripción bíblica de Dios. Y lo primero que vamos a decir es lo que leemos, y no es el único versículo, pero uno de ellos
es Éxodo capítulo 9, versículo 27. Cuya letra dice, Éxodo 9, 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Una descripción bíblica de Dios y el hombre. Descripción bíblica de Dios. ¿Cómo lo describe la Biblia, la palabra de Dios, hermanos? A partir del versículo mencionado. Jehová es justo. Jehová es justo. Todo el mundo, hablando de los creyentes, podemos confesar enfáticamente a partir de lo que la palabra dice, por ejemplo, el versículo leído. En la pregunta correspondiente al domingo 4, el Catecismo de Heidelberg dice: ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? La respuesta: no. Dios no es injusto. Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó, y así a toda su descendencia, de estos dones divinos. Descripción bíblica de Dios: es justo. Dos enseñanzas se desprenden de esta declaración. La primera, requirió del hombre lo que podía cumplir. Por ejemplo, y particularmente, ¿qué requirió Dios y que el hombre podía cumplir? ¿Qué pidió Dios al hombre y que éste podía cumplir? Lo que leemos en Génesis 2, 15 al 17 es lo que pidió Dios y el hombre podía cumplir. Tomó pues, 2:15 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es lo que pidió. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol del huerto podrás comer, mas el de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es lo que requirió, es lo que pidió. Y el pedir de Dios, el requerimiento de Dios, es a partir de lo que la palabra dice de Él. Dios es justo. ¿Y por qué decimos, hermanos, y por qué dijeron nuestros abuelos en este documento que Dios no es injusto porque lo que pidió es justo y lo podía cumplir el hombre? Tiene su base en la parte final de Génesis 1 y que dice, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí que era bueno en gran manera. Y eso que era bueno en gran manera era todo lo creado por el Señor, y particularmente al hombre. Entonces, por haber sido criado con esta
calificada en la palabra, y era aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, hermanos, Dios es justo. Y por su justicia y por ser justo Él, hemos dicho que requirió del hombre lo que podía cumplir. Por esta razón castiga el pecado. Antes de leer la base bíblica para sostener esta declaración, decir lo siguiente, hermanos. Nosotros ahora, como hombres de la actualidad y después de Adán, somos diferentes respecto a él en el inicio de su vida y particularmente capítulo 1 y 2 de Génesis. ¿Por qué, hermanos? Nosotros no hemos cometido el pecado original, pero estamos afectados por el pecado conocido como pecado original. El que cometió el pecado original fue Adán, fue Eva. Pero antes de esto, por las características con las que Dios los distinguió en su creación, el hombre podía permanecer agradando a Dios y sin haber pecado. Sin embargo, pecó. Por esta razón, entonces, su pecado tuvo que ser castigado por la buena justicia de Dios, por el mismo hecho de ser Dios justo, como hemos leído. En Génesis 3, 24, leemos lo siguiente, hermanos. Y aquí está el castigo por el pecado. Al menos un aspecto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hermanos, ese hecho separó al hombre de su Creador, separó al hombre de Dios. Estamos entonces describiendo a Dios no a partir de la capacidad de quienes exponen la palabra y la capacidad de recepción de quienes escuchan la palabra, sino que estamos describiendo a Dios a partir de lo que Él mismo dice en su santa palabra. ¿Y cómo se describe a Dios? Dios es justo. Por lo tanto, es justo porque requirió y dio del hombre lo que éste podía cumplir. Consecuentemente, por ser justo Dios, castiga el pecado. Y específicamente la palabra dice que fue el hombre y su mujer en este caso echado de Edén, y una espada se revolvía por todos lados para evitarles el reingreso al Edén bajo la condición y estado de la naturaleza en el que habían caído. Dios, hermanos, además de lo dicho, de que es justo, debemos tener como una segunda enseñanza de la descripción bíblica de Dios, de que también Dios es misericordioso. Dice, hermanos,
en este documento al que hemos hecho alusión, ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? De ninguna manera, y por eso hemos hablado del castigo. Antes su vida se engrandece horriblemente tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora y requiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal se refiere al castigo, o eternamente, según lo ha dicho él mismo: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Finalmente, la pregunta planteada es: ¿no es Dios también misericordioso? Y la respuesta: Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Por lo tanto, hermanos, a partir de la palabra, podemos decir que la descripción bíblica de Dios incluye el hecho de que Él es misericordioso. Dos enseñanzas también se desprenderán de esta declaración. Es misericordioso. Así lo declara su palabra. Génesis 3:21 nos dice de manera enfática. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto, hermanos, es una manifestación de la misericordia de Dios. Recuerden que nuestros primeros padres, al sentirse descubiertos y su nueva naturaleza les hace sentirse desnudos ante Dios, lo que ellos hacen es cubrirse con hojas de higuera, pero esto es por causa del pecado ante Dios, no puede ser cubierto por el hombre mismo, sino que Dios, condescendiendo a la naturaleza e incapacidad humana, hace lo que declara el versículo que leímos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, hermanos, la descripción bíblica incluye que Dios es misericordioso. Así lo declara su palabra. ¿Y por qué hace esto Dios? En el versículo 21. Porque en el 15, hermanos, y que todos conocemos, está la primera promesa que cambia la situación, condición y estado humanos como promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está diciendo Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. Y dice San Pablo en Gálatas, y dice simiente, no simientes como si fueran ellos. Y esa simiente de la mujer, hermanos, es Cristo. Porque solo en Cristo Dios entonces, hermanos, puede cubrir al hombre
como lo hace y lo menciona en el versículo 21. Dios es el que cubre al hombre y a su mujer, es el que los viste. Y esto es entonces manifestación de su misericordia. Es misericordioso, hemos dicho, porque así lo declara su palabra. Y también, hermanos, porque así lo testifica el pueblo de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 103, el versículo 8, también un versículo muy amado por el pueblo de Dios, inclusive conocido de memoria. En el 103 de los Salmos, versículo 8, leemos lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así lo dice el pueblo de Dios respecto a él. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo hemos visto nosotros, hermanos, la misericordia de Dios? ¿No sería complicado traer a nuestra mente ejemplos específicos en los que hemos visto, hermanos, concretamente la misericordia de Dios? El Salmo 136, hermanos, que hemos leído personalmente y en muchas ocasiones también como lectura en nuestros cultos, el Salmo 136 es una oda, es una alabanza, es un canto a la misericordia de Dios. Sabrán ustedes, y si fijamos por un momento nuestra vista en los versículos que conforman este capítulo de 26 versículos, en la parte final de cada declaración se agrega: porque para siempre es su misericordia. Y el pueblo israelita señala una lista significativa de su experiencia y de su historia como pueblo de Dios, respecto al cual en cada cuadro de la lista señalada agrega: porque para siempre es su misericordia. Y lo podríamos decir nosotros, hermanos, respecto a nosotros mismos y respecto a nuestras familias. ¿Por qué estamos aquí como iglesia de Dios? Podríamos responder: por su misericordia. ¿Por qué permitió Dios, hermanos, que conocieras tú su palabra? Porque alguien te trajo el mensaje, o porque en la providencia de Dios naciste en una familia cristiana. Y nosotros podríamos agregar: cualquiera que haya sido la forma en que Dios nos llamó, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? En ocasiones cayendo. Pero si el justo cae 7 veces, dice el Señor en el libro de Proverbios, 7 veces el Señor lo levantará. ¿Por qué? Podríamos decir también en nuestra historia personal, porque no somos judíos, pero tenemos la misma historia que ellos, agregar: porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Y todos hemos pasado por dificultades. Y la dificultad no nos derribó, no nos acabó.
porque para siempre es su misericordia. Y cada uno podría, hermanos, agregar detalles donde se nota la misericordia de Dios. Tráigalo usted a su memoria y agréguele, porque para siempre es su misericordia. Yo tengo muchos. Uno que me marcó. Aprendí a leer a los 12 años. Me inscribieron a la escuela, en la primaria, cuando ya tenía 13. No voy a tener explicaciones. ¿Pero por qué? Porque para siempre es su misericordia. Haga usted su lista personal y al final de seguro que agregará, motivado por el Espíritu Santo mediante su palabra, porque para siempre es su misericordia. Pero lo más significativo, hermanos, es lo que leemos, por ejemplo, y que inspiró el Señor a San Pablo en un versículo de su capítulo 9 de Romanos, el versículo 10, el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Porque la descripción bíblica entonces de Dios es que es justo. Y por esta su descripción revelada en la palabra, lo que pidió de Adán era justo porque Adán lo podía cumplir. Afectado e inducido, dice el catecismo de Heidelberg, por el pecado, desobedeció y por lo tanto el castigo de su pecado era la consecuencia natural. Pero Dios, hermanos, se describe en su santa palabra, como hemos mencionado, como misericordioso. Así lo declaran las Sagradas Escrituras, así lo testifica su pueblo, el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en su historia. Les quiero hermanos, a partir de la palabra lo que dice la palabra de Dios respecto al hombre. En el libro 31 de Génesis que ya hemos leído, hay una descripción que conforma el perfil del hombre y que fue su distintiva como creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí que era bueno en gran manera. ¿Y de quién está hablando? Del hombre. Porque fíjense en el 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta. ¿A quién le ha dado toda planta? Al hombre. Os he dado. Y ahí viene una lista de lo que ha dado Dios. Y en el 30 agrega esa lista toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos. Y de toda esa descripción entonces declara como colofón, como la parte final de su obra, y vio Dios respecto a lo que había hecho, que era bueno en gran manera. ¿Qué podemos entonces describir a partir de las Escrituras? ¿Cómo se puede describir al hombre? Que fue creado bueno. Que fue creado bueno. La maldad le es antinatural a partir de su creación. Se agregó posteriormente. Por eso un filósofo blasfemo y pecaminoso, el
en uno de sus libros, me refiero concretamente a Albert Camus, filósofo existencialista, en alguna ocasión se lo oyó decir y se le leyó: si Dios creó al hombre, no luchemos contra Satanás. Es una declaración distorsionada respecto al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre es hoy no como fue creado. Por lo tanto, nosotros podemos rechazar, nosotros podemos hablar mal del pecado sin ofender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó pecadores. Dios no hizo el pecado. El pecado apareció en Génesis 3 y el hombre aparece en Génesis 2 como creación de Dios, y el perfil que Dios le da descrito en Génesis 1. Hay imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros sí podemos enojarnos, indignarnos, hablar mal en contra del pecado y de su afectación respecto a nosotros, sin necesariamente estar ofendiendo a Dios. ¿Recuerdan la expresión de San Pablo? Miserable de mí. Entonces él se está calificando como miserable, pero no está ofendiendo a Dios, porque Dios no lo creó miserable. La miseria o el calificativo de miserable y que se puede adjudicar al hombre es fruto de la caída, es fruto del pecado. Por eso la descripción bíblica del hombre, en primer lugar, es que fue creado bueno. Pero fue introducido a la rebelión. Y que lo hemos leído, hermanos, de manera clara en uno de nuestros documentos, particularmente el Catecismo de Heidelberg. Pero el Catecismo de Heidelberg no es superior a la Biblia. ¿Por qué nosotros enseñamos entonces? Porque estos documentos incorporan la fe de nuestros padres a partir de las Escrituras. Porque ellos no desconocían positivamente, conocían, por ejemplo, Génesis 3 que conocemos, del 1 al 6, de donde se fundamenta la descripción de nuestro documento, donde afirma que siendo creado bueno, a la vez fue inducido a la rebeldía. 1 al 6 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí empieza la inducción: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Avanza, hermanos, la incidencia de la serpiente en el ánimo y el corazón del hombre, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer, y viendo que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso, hermanos, nuestros abuelos
abuelos dijeron, fue inducido a la rebeldía. Por lo tanto, es merecedor del castigo temporal, como leímos hace rato, pero también del castigo eterno, como leemos, hermanos, lo que Jesús dijo y que escribió uno de sus discípulos, concretamente San Mateo, capítulo 25, el versículo último, que es el 46, donde específicamente contiene, hermanos, lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cómo describe la palabra de Dios al hombre? Fue creado bueno. ¿Por qué es en la actualidad como es? Porque fue inducido a la rebeldía. Y esa rebeldía que merece el castigo temporal y el castigo eterno. Es triste, hermanos. Pero ¿cuántos pecados han cometido el pueblo de Dios? Y todos sabemos, hermanos, que todo pecado trae consecuencias. Desde el pequeño o desde el grande. Y no me refiero a personas, aunque también hay personas pequeñas en cuanto a edad y grandes en cuanto a edad. Pero los pecados también, los que calificamos como pequeños o como grandes, traen su fruto. Hoy en la escuela dominical de adultos, por ejemplo, al estar comentando la clase de jóvenes que terminamos antes al entrar, se veían los casos específicos, por ejemplo, de quienes se casan con inconversos. Estamos hablando de la mezcla que Dios prohibía. ¿Y qué viene como consecuencia? Pues lo que se ve en la experiencia humana y es escrita en la palabra de Dios. Y particularmente nosotros, también, hermanos, quizá no ese tipo de pecado, pero otros, y sabemos que cuando ocurren, también la función de la palabra, dice San Pablo, entre otras cosas, es útil para redarguir. Y le decía a los jóvenes en la escuela dominical, ¿qué es eso de redarguir? Y no estaban dando pie con bola. Pero al final caímos en la cuenta de que es lo que llamamos remordimiento de conciencia. A ti se me hace que lo que te pasa es que te remuerde la conciencia o te está redarguyendo la conciencia. Una palabra, entonces, entre otras, su función y utilidad, el lenguaje de San Pablo, es que sirve para redarguir. Y gracias a Dios, hermanos, que los que estamos en Cristo ya no seremos enjuiciados de la misma manera. Entonces, ¿para qué es el juicio final? Aquí hemos dicho en otras ocasiones, no para que te manden a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Cristo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Leemos en las Escrituras. ¿Y qué ha dicho respecto a los que creen en Cristo? Para estos ya no hay ninguna condenación. Y entonces, ¿para qué vamos a comparecer ante su presencia como lo declara San Pablo? Para que nos diga por qué nos va a dar la bienvenida. Ponga su nombre usted e imagínese ante la presencia de Dios como lo declara San Pablo, ante el tribunal de Cristo. Y simplemente te dirá, bienvenido, bendito sea mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Por qué, Virginia? ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué, Carla?
¿Por qué, Aarón? ¿Porque cumpliste? No. Y mira, aquí están tus incumplimientos. Pero ¿sabes por qué te estoy dando la bienvenida? Porque tú creíste en mi Hijo Jesús. Y es lo que yo pedí. Yo no pedí que hicieras un montón de cosas a partir de ti mismo, que fueras de rodillas o que te compungieras, que hicieras penitencias, etc. Lo que yo demandé de ti es que creyeras en lo que mi Hijo Jesús hizo por ti. Y tú creíste. Pero tu creencia en Jesús no lo produjiste tú, sino yo. ¿O acaso no inspiré a mi siervo para que dijera que yo produzco en todos los que son míos el querer como el hacer? Para eso será el juicio para nosotros, hermanos. Para que seamos declarados justos a partir de qué? No de lo que hicimos nosotros, sino de lo que hizo Cristo y el trabajo del Espíritu Santo para convencer nuestro corazón de que eso era y es lo que produce la salvación. Entonces, hermanos, una descripción bíblica de Dios y el hombre. Él, hablando de Dios, es justo, es misericordioso. La descripción respecto al hombre es que fue creado bueno, fue inducido, y por eso es hoy como es, porque fue inducido por Satanás a la rebeldía. Consecuentemente, es merecedor del castigo eterno. La conclusión de esta la expreso de la siguiente manera. Podemos conocer a Dios si no exhaustivamente, sí verdaderamente. Esta afirmación es del doctor Luis Beco. Esto es lo que como iglesia hemos hecho hoy. La seguridad de lo que digo esencialmente no está en el expositor, no en la capacidad de quienes reciben el mensaje, sino en la fuente que nos otorga el material, es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras. En ellas Dios se ha revelado. En ellas el Señor nos dice cómo es Él. En su palabra Dios se describe a sí mismo. En medio de su marco se puede afirmar también que conocemos al hombre. Hoy el hombre no es como fue creado. Génesis 1:2. El pecado distorsionó su manera de pensar y de vivir. Por tanto, su restauración, es decir, el nuevo hombre del cual habla San Pablo, solo es posible a partir de la actitud misericordiosa de Dios. Sobre este particular, la Biblia es prolífica. Cada uno de nosotros no solo ha sido testigo, sino también beneficiario. Tal vez alguna, aún se sienta no enmarcado en ese cuadro bíblico sobre Dios y el hombre. Tal vez el estado de cosas en tu vida, hermano, indica que no encajas en lo que la palabra dice. Nuestros antepasados, sin embargo,
También incorporaron estas básicas enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el documento que escribieron en la década de los 60 del siglo XVI. Por lo tanto, los que vivieron en el Antiguo Testamento como los que vivieron en el tiempo de Cristo y los que vivieron ahora, necesitamos conocer a Dios. Pues esta realidad tiene como fruto lo que dijo nuestro Señor Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es justo. Por esta razón recibe el pecado. Pero el otro aspecto de su santa persona es que Él es misericordioso. Y cuando te perdona Cristo por el pecado de todos nosotros, como enseñó el profeta Isaías, al castigar a su hijo a causa de nuestra paz, como el mismo profeta asegura, todo lo que hoy estamos ya no recibiremos ninguna revelación, sino la vida eterna. ¿Qué tal es su palabra, hermanos? Nos ponemos de pie, por favor, para orar. Te doy gracias, Dios nuestro, porque conocerte no depende de la capacidad nuestra, sino que te conocemos, Dios, Padre nuestro, por lo que tú has manifestado, has revelado en tu santa palabra. Y en ella te describes como justo. Y respecto concretamente a la exposición de hoy, porque pediste, requeriste de nuestros padres lo que sí podían cumplir. Porque ellos no tenían la problemática que nosotros sí tenemos ahora, que nacemos con el pecado. Ellos fueron criados sin pecado. Sin embargo, inducidos por Satanás, se rebelaron en tu contra. Y por eso los castigaste una forma específica al echarlos del Edén. Sin embargo, Señor, en esas mismas circunstancias manifestaste tu misericordia, porque les diste una promesa que no merecían, pero que te plugo a ti, te costó a ti hacerlo. Y a través de esta promesa recibieron bendición inmediata y nos heredaron esa bendición. Cumplían el lenguaje de San Pablo en el segundo Adán, el que no falló. Y por eso hemos dicho lo que dice tu palabra, que eres misericordioso. Somos testigos, beneficiarios de esta actitud y manifestación tuya. Porque nosotros estamos aquí no porque hubiéramos querido ni corrido, sino por tu misericordia. Y ahora, Señor, podemos cantar, entonar odas, cánticos a ti, como tu pueblo lo hizo, y decir cada familia, y decir cada individuo, con una lista grande de tus beneficios,
de tus bendiciones y añadir en la parte final la doxología de aquellos, porque para siempre es tu misericordia. Si algún hermano, alguna hermana presentes, quizá este mensaje les entone porque está lejos de esta realidad, trabaja por tu gracia y misericordia, Espíritu Santo, en su corazón. Y tú le atraerás, lo atraerás por tu misericordia y según tus riquezas en gloria. Y glorificamos tu nombre por aquellos que conquistaste como lo has hecho con nosotros y escribieron en documentos estas grandes enseñanzas que fue útil para su tiempo, es útil para nosotros y deseamos de corazón, Padre, heredarlo a nuestros hijos y por lo tanto se expone y se predica desde este púlpito. Ayúdanos para que como iglesia vivamos a la luz tuya para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.